Lucas capítulo 1, versículo 26. Ya cuando tenga puede decir amén. Amén, gloria a Dios. En esta noche vamos a hablar acerca de María y específicamente cómo nosotros la debemos de ver. Y trataremos de contestar algunas preguntas que nos ayudarán a profundizar nuestro entendimiento acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo importante que es entenderlo. Amén. Una de las preguntas que vamos a tratar de contestar en esta noche es: ¿por qué fue escogida María para un llamado tan especial? Amén. ¿Por qué fue escogida María para un llamado tan especial? Otra de ellas es: ¿por qué es tan importante la doctrina del nacimiento virginal? ¿Por qué es tan importante esa doctrina? Es decir, ¿por qué es tan importante entender que María era virgen y que por esa virgen fue que nació nuestro Señor Jesucristo? Es muy importante como cristianos entender esa doctrina y en un momento veremos por qué. Otra de las preguntas que queremos contestar es: ¿cómo era la cultura de aquel día? ¿Cómo se trataban las cosas cuando era el tiempo de, como dice la Biblia, que una muchacha se desposara con un hombre? Became engaged, se comprometieron, se iban a casar. ¿Cómo era esa cultura? Amén. ¿Qué edad tenía María cuando sucedió todo esto? ¿Y qué lugar tiene María, si es que tiene alguno, en la vida del cristiano evangélico, aún en la vida del cristiano evangélico pentecostal? Amén. Vamos a ver eso en esta noche. Amén. Capítulo 1, versículo 26 del libro de Lucas. Vimos, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Esta parte de la Biblia nos introduce a los personajes y al tiempo cuando sucedería algo sobrenatural. Sucedería un milagro que sería el principio de la revelación de Dios como humano a los seres humanos. Amén. Era algo milagroso en el sentido de que Jesús no fue engendrado en el mismo método que cada uno de nosotros fuimos, que cada ser humano ha sido engendrado en la tierra, sino que fue algo milagroso, sobrenatural, algo que fue obra del Espíritu Santo. Y Dios se empezaba a revelar a la humanidad, ¿verdad? El versículo 26 dice: al sexto mes. Esto habla acerca del embarazo de la prima de María, que se llamaba Elizabeth. La prima de María también estaba embarazada. Amén. Elizabeth era esposa de Zacarías, un sacerdote de Dios. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 1, versículo 6, acerca de Elizabeth y Zacarías: ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Estas personas eran dedicados al servicio de Dios Todopoderoso. Obedecían todos los mandamientos, todo lo que se les esperaba. El sacerdote hacía su trabajo en la casa del Señor, cumplía todos los reglamentos que era necesario en aquel entonces. Y su esposa también. No solo él, ambos trabajaban y hacían el trabajo necesario para que la Biblia los llame rectos e intachables delante de Dios. Imagínese, hermano, que a uno se le llame recto e intachable delante de Dios. Amén. Es un honor cuando uno puede dar un testimonio donde las personas dicen: ese hermano camina con el Señor, y no para su propia gloria, sino que para la gloria de Dios. Es un testimonio maravilloso. Amén. Y el embarazo de Elizabeth era algo supernatural, porque la Biblia dice que a ella se le llamaba la estéril. Y en aquel momento, en aquel entonces, donde la meta de la mujer casada, el deseo de la mujer casada,
el llamado de la mujer casada, la mujer judía casada, era de engendrar hijos, de tener familia, descendencia que llamar hijos suyos. Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. Y si alguien ha batallado con esa clase de problemas, sabe lo doloroso que es esperar y tener la idea o en algún día pensar tener a un pequeño y no poder por diferentes razones. Amén. Y ellos confiaban en el Señor, sabían que Dios podía hacerlo. Si usted lee la historia acerca de Elizabeth y Zacarías, sabe muy bien que Zacarías dudó y tuvo un momento donde quedó mudo, donde no podía decirle a nadie que él iba a ser padre, que iba a ser papá. Y si hay algo que le encanta a los padres que están esperando a un hijo, es decirle a todo el mundo: ya van a ser mi niño, ya van a ser mi niña. Zacarías no podía porque dudó. Pero en fin, el versículo 26 continúa diciendo: Dios envió a este ángel Gabriel para darle un mensaje de parte de Dios a esta mujer con una gran importancia sobre lo que iba a suceder. Gabriel es un ángel mensajero de Dios a quien se le confían los mensajes de parte de Dios. Y el que estaba a punto de recibir María era un mensaje, era una noticia que cambiaría la historia de toda la humanidad. Ella estaría a punto de recibir la noticia más impactante no solamente de su vida, pero la vida de todos los habitantes de la tierra. Amén. La Biblia nota que hubieron 3 veces cuando este ángel Gabriel se le apareció a personas con un mensaje de parte de Dios. María no fue la única. El profeta Daniel recibió un mensaje de parte de Dios en Daniel capítulo 8, versículo 15, para ayudarle a entender una visión que él había recibido, y el ángel Gabriel se le presentó y le ayudó a clarificar aquella visión. También a Zacarías se le presentó este ángel para anunciarle el nacimiento de Juan, el que sería conocido como Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo. También a María se le presentó a Gabriel para anunciarle el nacimiento de nuestro Señor. Bueno, ella sabía eventualmente que iban a nacer, pero para anunciar la noticia, darle la noticia que ella estaría cargando el Hijo de Dios. Y la pregunta entonces es: ¿por qué fue escogida María para un llamado tan especial? ¿Por qué fue escogida María entre todas las mujeres de todo el mundo en ese momento, en Palestina, en las diferentes partes de todo el mundo? ¿Por qué fue ella escogida para un llamado tan especial? Amén. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice que en Él, o sea, en el Señor, tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, nosotros le servimos a un Dios que hace conforme a los propósitos que Él tiene en su corazón, hace su voluntad. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito en el plan de Dios. Así como los apóstoles tuvieron un propósito en el plan de Dios, María tenía un propósito en el plan de Dios y empezó a revelarle el ángel Gabriel ese propósito a María en esta porción de la Biblia. Quiero darle 3 razones por las cuales María quizás fue llamada. La Biblia no es exacta al decirnos, déjeme repetirme otra vez, la Biblia no nos dice exactamente, ¿amén? La Biblia es exacta, pero no nos dice exactamente estos 3 puntos como se los voy a dar. Pero podemos nosotros considerar
las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento y darnos cuenta que estas tres razones son muy buenas razones para el llamado de María. Vea conmigo. El primero de ellos es: María era del linaje correcto. María era del linaje correcto. Cuando hablamos acerca del linaje, estamos hablando acerca de la descendencia de una familia. Hace la pregunta de cuál linaje es usted. Amén. Y no estoy diciendo espiritualmente, ¿verdad? Yo soy real sacerdocio, ¿verdad? Pueblo escogido. Quizás usted piense. Pero estoy hablando acerca de su familia. ¿De qué linaje es? ¿De dónde viene usted? ¿De dónde es su familia? Su historia. María era del linaje correcto. El libro de Lucas capítulo 3, del versículo 23 al 38, rastrea el linaje de María a través de David, a través de Booz, a través de Judá, de Jacob, Isaac y Abraham. Dice la Biblia que su hijo sería calificado como hijo, descendencia de David, y sería la rama, aquel vástago que retoñaría de David. Isaías capítulo 11, versículo 1 dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. ¿Quién es Jesús? Descendencia de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Mira lo que dice la Biblia. Cientos de años antes del nacimiento de Jesús, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Isaías estaba profetizando que de la descendencia de David saldría una rama, un vástago que retoñaría, y que sobre él estaría el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia. Y vemos que esa profecía se cumple cuando a María, quien es linaje y descendencia a través de David, se le dice que tendrá a un hijo y será el Hijo de Dios. Vemos cómo el Antiguo Testamento nos apunta al Nuevo Testamento, y cómo, aprendiendo acerca de María, la madre de nuestro Señor, nuestra fe puede crecer al entender que las profecías del Señor siempre se llegan a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Las profecías que Dios da siempre se llegan a cumplir. María era del linaje correcto. Número 2, María era de Nazaret. María era de Nazaret. Cientos de años antes del nacimiento de Jesús, se había profetizado de un Mesías que sería o tendría poca reputación. No sería famoso, no sería rico, no sería líder militar, tampoco sería ningún político, ningún rey, ningún emperador. En Isaías 53, 12 profetizó sobre este Mesías diciendo: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, ni le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué está diciendo ahí el profeta Isaías? Estaba diciendo: de un lugar inesperado saldrá la figura más inesperada, y de ahí no le veremos porque es hermoso, famoso, rico, poderoso, sino que porque de ahí le ha placido a Dios que salga. Ahora veamos eso, ¿por qué es importante y cómo lo podemos entender? María era de Nazaret. Nazaret era un pueblo 70 millas al norte de Jerusalén. Es como decir de Roosevelt a Little Rock. Así de lejos estaba el pueblo, nomás que no era para el este, sino que sería para el norte. 70 millas al norte de Jerusalén. Ahora, ser de Nazaret era algo que en aquel entonces era detestable. Era algo que sus habitantes eran vistos como baja sociedad. Sus habitantes eran vistos como de baja inteligencia. A los nazarenos se les despreciaba.
Y por eso dice la Biblia acerca de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos la pregunta que le hizo Natanael a Felipe. Cuando Felipe le dijo que había encontrado al Mesías, hijo de José, en Nazaret. ¿Qué le dijo Natanael? ¿Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Es lo que le dijo Natanael a Felipe. Y por medio de esa respuesta, en Juan capítulo 1:46, podemos entender que para los judíos, cualquier persona que salía de Nazaret tenía una inteligencia bajas para ellos, un estatus social bajos para ellos. Eran vistos como ciudadanos de segundo lugar. Amén. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Yo me pregunté, dije, si yo hubiese podido escoger mi nacionalidad, ¿hubiese escogido dónde nací? Hágase la misma pregunta usted. Si usted hubiese podido escoger su nacionalidad, ¿a dónde hubiera nacido? Yo hubiera nacido en el mismo lugar, en el mismo cantón. No sé, quizás usted diga, yo hubiera escogido a Holanda o Países Bajos por allá, para ser alto, rubio y de ojos azules, para tener buen parecer, para ser famoso. Hubiese nacido a la familia regal o a la familia royal de cualquier país, para tener el dinero, fama, poder. Pero así no fue con Jesucristo, aquel por quien fue creado el universo completo, aquel que siempre ha sido desde el principio y será hasta el fin, el alfa y el omega. Aquel que por todas las cosas fueron hechas, decidió nacer en un pueblo llamado Nazaret, en una región que detestaba a los habitantes de ese lugar. Podemos ver cómo María, siendo de Nazaret, califica o cumple con la profecía del Antiguo Testamento. Número 3. María era virgen. María era virgen. Ahora, esta doctrina es fundamental que cada cristiano lo entendamos. ¿Por qué? Porque esta es la razón por la que nosotros podemos creer y confiar que nuestro Señor Jesucristo era un hombre en el cual no había ningún pecado. Amén. Él no pecó, era perfecto, caminó entre los hombres, pero jamás hubo en él falta, jamás hubo en él falla, porque él no era hijo de hombre humano, pero fue por medio del poder del Espíritu Santo que María tuvo la noticia que sería la madre de nuestro Señor. Al pasar por alto al Padre humano, se evitó aquella transmisión de la naturaleza pecaminosa. Él no heredó el pecado, así como todo el ser humano lo ha heredado, sino que se cumpliría aquella profecía en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Vemos cómo el llamado de María era un llamado muy especial, y aunque no tenemos un versículo que nos diga estas son las 3 razones por las cuales María fue escogida como la madre de nuestro Señor Jesucristo, examinando la profecía del Antiguo Testamento y comparando a los hechos del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que María estaba en el plan de Dios. Amén. Ella estaba en el plan de Dios y todo lo que sucedería estaba bajo el control de él. No cabe duda que María tenía un lugar de honor entre las mujeres. La Biblia lo dice del Nuevo Testamento y pues sí, entre todas las mujeres de todo el mundo que han existido. Ella era un ejemplo de la humildad, de la fe y de servicio.
Y vemos esto cuando el ángel Gabriel se acercó a ella y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Es lo que dijo el ángel. Y hubo muchas mujeres en el Nuevo Testamento. Algunas hemos examinado anteriormente su nombre, su historia, su testimonio. Quisiera rápidamente mencionar 4 o 5. Estaba Elizabeth, madre de Juan el Bautista, y hemos hablado de ella. Hemos hablado de Susana, que proveyó para las necesidades materiales de Jesús en Lucas capítulo 8. Loida y Eunice. ¿Recuerdan quiénes son Loida y Eunice? Abuela y madre de Timoteo, que impartieron, la Biblia dice, una fe no fingida a este niño Timoteo, a este joven Timoteo, que le serviría a él para que continuara el ministerio de predicar el evangelio. También está Dorcas, conocida como Tabita. Fue resucitada por el apóstol Pedro después de haber rogado al Señor. Le ordenó a ella diciéndole: levántate. Ella resucitó. Está Marta y María. Hemos examinado muchas veces la vida de Marta y María, hermanas de Lázaro y amigas de Jesús, en Lucas capítulo 10, versículo 38. Febe, conocemos la historia de Febe. Fue una diaconisa en la iglesia en Cencrea, cerca de Corintio, recomendada por el apóstol Pablo. Váyase usted cuando tenga tiempo, hermano, allá en Romanos capítulo 16 y vea la recomendación del apóstol Pablo. Hermano, para ser recomendado por el apóstol Pablo, uno tiene que, me imagino, haber sido un humilde siervo del Señor, dedicado al ministerio de confianza, para ser confiado con, incluso posiblemente, esta epístola de los romanos fue entregada a la iglesia en Roma por medio de nuestra hermana Febe. No lo dice la Biblia, pero examinando la historia podemos determinar que, siendo ella recomendada por Pablo, Romanos 16:1, fue de alta confianza y quizás se le entregó a ella aquel pergamino que llevaba la epístola de los romanos. Conocemos la historia de Priscila, la esposa de un judío llamado Aquilas. Laboraban en la obra del Señor y le ayudaban al apóstol Pablo, Hechos capítulo 18, para avanzar aquella causa del evangelio. Todas estas mujeres muy especiales en su propio llamado, en su trabajo, cada una de ellas tenía un papel muy importante que desarrollar en el plan de Dios. Vemos que Dios tiene un plan para las mujeres cuando ellas están sometidas a la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y entre ellas estaba María. Fue llamada favorecida y bendita. Su respuesta, la que le dio a Gabriel, nos demuestra su nivel de madurez espiritual, aún siendo muy jovencita. Y cuando examinamos la cultura judía de aquel entonces, hace 2000 años en Palestina, nos damos cuenta que era parte de la cultura que alrededor de los 16 años una jovencita ya estuviera desposada, comprometida con otro varón, con un joven, para casarse, claro, bajo la guianza de sus padres, y nada se podría hacer. El matrimonio no se consumía hasta que era legal y completo por medio de las ceremonias necesarias. Amén. Pero en aquel entonces era una temprana edad la cual la jovencita era desposada con un varón para eventualmente tener familia, tener cuidado, tener propiedad, tener hogar, tener hijos, ser parte de una familia judía que le servía al Señor. No eran menos, tampoco valían menos, sino que la cultura era muy diferente a la que quizás hoy en día tenemos enfrente de nosotros. Su respuesta demuestra un nivel de madurez. Ella dijo, Lucas capítulo 1, 29, cuando ella le vio, dice la Biblia que se turbó por sus palabras
y pensaba, subraya esa palabra, pensaba, ¿qué salutación es esta? Esta jovencita, con las emociones con las que la jovencita batalla en toda la edad, no importa si fue hace 2000 años, no importa si es hoy o 2000 años de hoy, las emociones del ser humano siempre son iguales. Me imagino que en aquel entonces ella también batallaba con ciertas emociones. Quizás batallaba con su autoestima, también batallaba para agradarle al Señor. Esta jovencita, dice la Biblia, se turbó por sus palabras del ángel y pensaba, ¿qué salutación es esta? Pensaba. Sabemos que esta porción de la Biblia es escrita en griego y esa palabra pensaba en griego es dialagizomai, que significa considerar las razones, girar en la mente, deliberar lo que está sucediendo. María, cuando recibió esta noticia, le giraba la mente considerando todo lo que había recibido de parte de este ángel. Mire, aparte de ser muy jovencita, la mayoría de los historiadores dicen 16 años, presente ante ella tenía a este ser celestial con un mensaje inesperado, imposible, y se turbó su corazón. La paz que tenía en su corazón fue interrumpida. La paz, la quietud que tenía ella fue interrumpida. Hermano, ¿no cree que apareciéndosele un ángel a usted, a mí, se nos va a interrumpir la paz? No moleste con una sombra que pase enfrente de mí. Me asusto. Ahora un ángel celestial, una figura de luz, alguien de parte del Señor con un mensaje. Hermano, esta jovencita estaba turbada. Pensaba en su mente, consideraba las razones por las que estaba sucediendo todo esto. Pero el ángel Gabriel le dijo, no temas. Y le empezó a relatar cómo sucedería todo esto. Y podemos notar la respuesta de María en el versículo 38 que dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Mire qué precioso. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Vemos que esta jovencita, tan joven que estaba, con una noticia tan impactante, tan sorprendida, turbada en ese instante, se dio cuenta que era el Señor Dios Todopoderoso que le estaba dando este mensaje y se rindió ante él y le dijo, Señor, sea tu voluntad hecha en mi vida. Qué precioso, hermano, cuando el ser humano se entrega a la voluntad del Señor. Era un ejemplo de una persona de fe, servicio y humildad. Llevaría un cargo, una asignación de llevar el Hijo de Dios. Y no solamente esto, se le había advertido a María que una espada traspasaría su alma en un futuro tiempo. Sabemos lo que quiere decir eso, ¿no? Ella estaría presente el día de la muerte de su hijo. Y no solamente eso, estaría presente el día de la muerte violenta, horrenda de su hijo amado. ¿A qué madre no le dolería que su hijo muriera enfrente de ella? Claro que le dolería. Se le advirtió a ella, una espada traspasará por tu alma, pero ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aún favorecida, aún bendita, María era humana. Amén. Ella era pecaminosa. Aunque en ella había el pecado, sabemos que su hijo no heredó ese pecado. Ella necesitaba un Salvador, era igual que todos los demás que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Bendito Dios. Y cuando ella murió, cesó de existir. Cuando María murió, ahí se acabó la vida que ella tuvo en esta tierra. Y como dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, los que viven saben que van a morir,
pero los muertos nada saben, nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? Que no importa cuántas veces se le ore, se le pide, se le trate de comunicar a María, ella no escucha nada. ¿Qué dice la Biblia? Nunca más tendrán parte en lo que se hacen debajo del sol, pues no saben nada. Tenemos millones y millones de personas engañados pensando que ella intercede por los pecados del hombre, cuando la Biblia es clara, ella ya está en la gloria con el Señor, no sabe lo que está sucediendo en este mundo, ni me imagino que le interesara, porque lo que está en la gloria es mucho más mejor que lo que está en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si yo algún día me le adelanto a usted, sepa que allá en el cielo me estoy gozando y allá los espero. Pero de usted no me voy a acordar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y porque me imagino que allá hay el mar de cristal, las calles de oro, a mí yo estaré en la gloria gozando con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Millones y millones de personas oran a María, le piden, le ruegan, y ella no escucha. No escucha. El Salmo 115, 17 dice, no alabarán los muertos a Jehová. Ella no puede interceder, ella no puede orar, ella no escucha las oraciones de nadie y jamás podrá ayudar a nadie que esté en este mundo. Así que, ¿cómo debemos nosotros ver a María? Bueno, 3 cosas. Número 1, debemos admirar su entrega. Debemos admirar la entrega que ella tuvo mientras caminaba en este mundo. La Biblia dice que era favorecida y el Señor estaba con ella. Y cuando se le llamó a servir al Señor, dijo, he aquí, yo soy la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Admiremos su entrega. Número 2, respetamos su maternidad. ¿A qué madre no se le respeta? Cada año celebramos a las madres de este lugar y por todo el mundo, por la bella oportunidad, el honor de ser sus hijos, de haber tenido esa oportunidad de cargar a esta criatura y darle vida a él, a ella, y ayudar a encaminarlos en la vida diaria, respetar su maternidad. Número 3, jamás arrodillarnos ante ella. Jamás arrodillarnos ante ella, ni ante otra figura, otro santo, otro Dios, porque esa es una gran abominación ante los ojos de Jehová. Es una gran abominación. La Biblia es clara. Tenemos un solo mediador, Jesucristo, el que intercede por nosotros, el que nos ha dado la salvación. Ella no puede interceder, no escucha las oraciones, pero sí fue un ejemplo de humildad, fe y servicio, y tiene ese lugar de respeto entre todas las madres que han existido desde el principio del tiempo hasta el día de hoy. Amén. Así que como cristianos evangélicos, nosotros debemos entender que el único nombre que debe ser exaltado es el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nadie más puede darnos la salvación. Nadie más nos puede perdonar los pecados. Y aunque fue una mujer de gran honor, el máximo honor lo recibe su hijo. Amén. Dios les bendiga en esta noche.